Desde Casa Rosada siguen saliendo los ministros luego de la reunión de gabinete con este nuevo gabinete, Rami querido. Recién salió Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, y también te agrego, Esteban, a lo que te había mencionado anteriormente. Finalmente, la jura de Diego Santilli será el miércoles junto con la de Manuel Adorni, probablemente al mediodía, porque el presidente tiene previsto el viaje a los Estados Unidos para formar parte del America Business Forum allí en Miami, donde ese mismo 5 de noviembre va a disertar Donald Trump. Así que es probable que sea por la mañana, así después el presidente puede cumplir con ese compromiso que tiene, y en una de esas una reunión informal con el presidente norteamericano, Donald Trump. El tema es que la agenda, obviamente, del mandatario americano es siempre bastante complicada, entonces todavía no hay muchas certezas de ese encuentro, pero sí el presidente Javier Milei formará parte de este foro de Miami, entonces es muy probable que la jura de Diego Santilli y Manuel Adorni sea el miércoles. Te completaba, recién salió Sandra Petovelo, estamos a la espera entonces de Patricia Bullrich, Diego Santilli, Manuel Adorni, Karina y Javier Milei. Bueno, muy bien. Ahí vuelvo, Rami querido. Pancho tiene, el nuevo tándem de hierro. ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué hace Pancho? El nuevo mapa del poder, porque no hay dudas poder de que la elección del 26 cambió muchas cosas, entre otras la palabra. ¿Te acordás que hablábamos del triángulo de hierro? Sí. Bueno, está clarísimo que acá hay una, no quiero decir dupla porque el manual de estilo no nos permite, nosotros no lo usamos y Caraba lo sabe bien. ¿Ah, sí? Pero hay claramente un tándem que maneja los hilos del poder en la Argentina con obviamente una figura excluyente, que es la que tiene los votos, como decís, que es el presidente. Eso no hay duda, ¿no? ¿Coincidís? No hay ninguna duda. O sea que Karina y Javier Milei son una sola persona. Efectivamente. No hay ningún tipo, para mí no hay ningún tipo de duda. Con lo cual... Esto lo de tándem de hierro lo pones vos, ¿no? No es que lo dijo el gobierno. No, lo digo yo. Yo lo suscribo. Si te interesa a vos, yo te es una interpretación. ¿Suscribís? Yo la suscribo tu interpretación, bueno. Suscribo tu interpretación. Y obviamente se reconfigura también hacia abajo quiénes son los actores relevantes. Claramente Diego Santilli va a tener, y tienen desde la elección por el triunfo, desde ya, el hombre que logró dar vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires, pero además con un rol muy relevante en la negociación por el presupuesto y por las 3 reformas que quiere el gobierno hacia adelante. Muy importante, es además un profesional de la política. Sí. Con lo cual, cuando hablábamos, por ejemplo, de Franco, que tenía mala relación con Santiago Caputo, a quien ponemos acá, yo no sé si acá es lo mismo. Vamos a suponer que las cuentas libertarias empezaran a cuestionarlo, cosa que no ocurrió porque en realidad hasta al contrario, Santiago Caputo celebró la llegada de Caputo. Sí, pero vamos a... Ahora, si querés, en un ratito vemos el tuit. Pero vamos a suponer... Ponelo, a ver, poné el tuit de Santiago Caputo. Con esto le da la bienvenida. Dice, gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día 1 de manera incondicional el liderazgo del presidente Javier Milei y que puso el hombro para dar vuelta a una elección histórica en la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones, Diego Santilli. Pone ayer 6:37 de la tarde, con todas estas visualizaciones. De Adorni no hizo un tuit, ¿o sí? No. Ahora, vamos a suponer que entrara esto en tensión. Sí. No es lo mismo Francos, el propio Adorni, que Santilli, por lo que significa Santilli, por la victoria y por el rol que tiene dentro de la política tradicional argentina. No es un recién llegado. Tiene fuego propio, decís vos. Totalmente. Entonces me parece que acá empieza a correr empieza una figura importante a tener mucha relevancia. Y Máximo siguiese candidato a gobernador, como ya lo dijo, ¿no? Claro, eso falta muchísimo, hay que ver cómo le va al gobierno también, y parte de cómo le vaya al gobierno depende de este otro señor, que en las últimas horas no hablamos porque hablamos de política, pero si este falla, falla todo. Súper empoderado, Toto Caputo, recontra empoderado porque tiene además al canciller que va a llevar la relación con los Estados Unidos, que sigue siendo un actor fundamental. Sí, y el presidente del Banco Central, que no es enemigo. Generalmente los presidentes del Banco Central y el ministro de Economía se han llevado mal en la Argentina, ¿no? Claro, siempre había como algo tensión. Bueno, en este caso no. Es histórico. En este caso no. Bueno, Adorni lo dijimos, va a ser jefe de gabinete y además vocero, con lo cual también va a tener mucho protagonismo. Y la gran incógnita es qué pasa con Santiago Caputo.
Lo que están diciendo hasta ahora es, bueno, va a tener el mismo rol que tenía hasta ahora, asesor estrella del gobierno, el hombre que piensa sobre todo la estrategia discursiva, el posicionamiento, pero... y mucho más que yo, Pancho, ¿eh? Bueno, por eso. Pero vos pensá una cosa. Javier Milei te dijo... Es más que eso, Caputo, ¿no? Es más que eso, desde ya. Javier Milei te dijo a vos que iba a tener... Esto era 2 días antes de... Un rol influyente. O una semana antes de la elección, creo que fue. Creo que la entrevista fue el miércoles y se votó el domingo. ¿Pero te dijo que iba a tener un rol en el gabinete o no? Influyente en el gabinete. Dijo. Bueno. O central en el gabinete. Bueno. Algo cambió con el resultado de la elección. El resultado cambió todo, sí. Evidentemente. No es que te estaba mintiendo. No, algo cambió con este resultado. Sí, lo que pasa también que la estrategia de los Menem y de Karina Milei resultó victoriosa. Esto no hay duda, ¿no? ¿Coincidís o no? Pero claro, es que hay hacia interna, digo, muy, muy curioso en el análisis político que hace el círculo rojo, digamos. ¿no? Acordate que se decía, la victoria de Adorni en la capital federal al final terminó perjudicando porque el gobierno fue por todo. Bueno, la victoria del 26 reconfigura incluso el análisis sobre aquella victoria de capital federal. Correcto. Entonces Adorni en realidad fue la punta de lanza de algo que vino después y que fue superado. Y para la victoria de Santilli, Caputo también fue muy importante, ¿eh? Por supuesto. Porque Caputo fue uno de los primeros también, Nobleza Obliga, que dijo, che, el gobierno tiene que abrirse a la política, tiene que ser más moderado en cuanto a lo discursivo. Y formó parte también de muchos de los discursos que tuvo el presidente de la Nación. Sobre todo el discurso fue fundamental. Del 7 a la noche. Incluso la idea de que en realidad en esta discusión tenía razón Karina. Bueno, el resultado le permite a Karina decir tenía razón. Ahora, hay que analizar bien exactamente qué pasó en la campaña para saber si fue o no fundamental la irrupción de Santiago Caputo. Pero viste que en la política, como en el fútbol, manda el resultado. Sí. Es así. ¿Vos me lo pusiste más corrido porque lo ves más corrido? Me parece que se especulaba con que iba a tener un rol mucho mayor y ahora en virtud por eso de lo ponemos un poquito así como, ¿ves? Yo creo que va a tener la centralidad que tiene hoy, ¿no? La misma que tiene hoy. Bueno. Que no es poco, pero pará, no es poco. Pero ¿cómo va a ser poco? No es poco. Es fundamental. Lo que vos decís que aspiraba más. Pero es que se decía que iba a tener un rol, se decía que iba a tener un superministerio. Vamos a ver, por ahí se cumple. Sí. Todavía no está confirmado. Era el Triángulo de Hierro, me parece que queda claro que es un tándem. Y eso coincido plenamente contigo. Luis Majul le preguntó a Adorni ayer sobre Santiago Caputo y decía esto. Dale. Santiago Caputo no va a ser nombrado ministro como se creía en algún momento. ¿Nos podés aportar acá? Siendo el asesor principal del presidente. Nosotros tenemos la instrucción de trabajar todos juntos en pos de las reformas. Si eso, por alguna razón, por alguno de nosotros no pasa, el presidente lo corregirá haciéndonos dar un paso al costado. Dice Adorni, jefe de gabinete, que Caputo sigue siendo asesor. Sí. Ergo, Leo no va a ser ministro. Bueno, eso es lo que está diciendo Adorni, por eso. Bueno, hoy no hay ninguna silla vacía, salvo que se cree una nueva cartera o que salga Cuño Libarona. Por eso, ¿no? Pero por eso digo, hasta la semana pasada se pensaba una cosa, incluso los informados dentro del gabinete decían que iba a tener un rol importante Santiago Caputo. Ahora eso no ocurrió y aparentemente estaría quedando descartado. Parece que algo cambió en las últimas horas. Sí, evidentemente. Yo creo que fue el resultado electoral. Y sí. Evidentemente fue el resultado electoral. Lo sumamos a Pablito Fernández Blanco, ¿te Dale. parece? Pablito querido, ¿cómo va? Estás, Pancho, escuchándolos con muchísima atención. Yo tengo una mirada un poquitito distinta. Súmala. Creo que coincido un poco más con Esteban. Yo les hago una pregunta a ustedes y se la traslado a toda la audiencia. ¿Acaso Santiago Caputo no está donde quería estar? ¿Por qué se empezó a hablar de Caputo como posible integrante del gabinete de Milei, ¿no? Con una firma con lapicera. ¿Por qué? En el contexto de la tensión con Francos. ¿Quién ganó la pelea Francos-Caputo? Caputo. ¿Quién la ganó? Perfecto. ¿Quién ganó la pelea Huerta en Caputo? Sí, pero está bien, pero Pablo... Mi mirada. No, está bien, pero te sumo. Pero Caputo aspiraba a poner gente de su confianza en esos lugares. Y el presidente no se los dio. Me parece que el primer paso... Sobre todo en la embajada, sobre todo en la Cancillería. Claro, el primer paso es lo que él pretendía. El segundo no. La Cancillería, la gente de Caputo pretendía
pretendía manejar la relación con Estados Unidos, la gente de Caputo, esto no hay duda, es muy nítido. Bueno, el gobierno dijo que no, el presidente dijo que no. No dijo no la maneje vos, la van a manejar varias personas, porque el canciller va a ser Pablo Quirno. Y que el jefe de gabinete sea una persona alejada a Caputo también nos dice mucho. Pero bueno, a ver, esto estoy interpretativo, ¿no, Pablo? Y todo súper válido, ¿no? Sabemos que Santiago tiene un poder tentacular en distintas Sin áreas de gobierno. duda, Sabemos que sin ningún problema puede cruzar una orilla y meterse en cualquier cartera, opinar, y su opinión muchas veces es vinculante. Es decir, Sí. me ha tocado encontrarme con Y es decisiones, influyente. por ejemplo, en materia de infraestructura que fueron invalidadas por el propio Santiago Caputo, que no tenían nada que ver con la cuestión de infraestructura, con lo cual, obviamente se había esto es hablado algo dinámico, Sí, no pero- lo veo perdiendo poder. Quizás no tiene todo el que quería, pero no lo veo perdiendo poder. No, en ese punto coincido contigo, Pablo, en ese punto coincido contigo. De hecho, se había especulado, ¿no?, que tengo una cartera vinculada con las obras públicas y el transporte. Yo no sé en qué quedó eso, o si por es que por eso, o eso fue cierto, o son una bomba Ahí de hay humo, algo ¿no? que tiene que funcionar a la perfección para que le vaya bien políticamente al gobierno, que es que lo que acuerde Santilli Sí, eso. con gobernadores Sí. y con diputados, Se materializa. después se cumple en el Poder Ejecutivo. Y lo que pasa que ahí, bueno, pero el Poder Ejecutivo va a depender de él. ¿Sabes que ahí que es clave? Que se ponga de acuerdo con Martín Menem. Y Martín Menem y Caputo llevan mal. Probablemente por eso también el gobierno haya decidido ponerlo a Santilli, que tiene buen diálogo con Martín Menem. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí. Es que en ese esquema Sí. por ahí habría que haberlo agregado Martín Menem. Sí. ahora que pienso. A ver, Pablito. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que tampoco podemos viste, perdón por el cliché, pero no éramos tan malos cuando nos iba mal, no somos tan buenos cuando nos va bien. por Es decir, supuesto. no hay que ser delirante y no hay que ser voluntarista. Acá, si no aparecía Estados Unidos en el medio, anda a buscar el país no sé a dónde. Y hubiese sido un barrilete. Afortunadamente, mérito de Milei, ¿no? Mérito de Milei que tejió la relación con Estados Unidos, hubo un salvataje hacia la Argentina y además Milei ganó las elecciones. Es en principio otra cosa, pero ojo porque este gobierno la pasó mal no hace tanto tiempo y las cosas sí. que lo hicieron pasar mal tampoco es que cambiaron tanto. Ahora tiene que recalcular en algunas cosas, creo que tiene una oportunidad espectacular, ¿no? Después del triunfo Sí, electoral. sí, sobre todo porque no tiene nada de frente, ¿no? Por ahora, ¿no? Por ahora. Y por lo pronto tiene tiempo, Pablo. Me Sí. parece que Tiene tiempo. en algunas cosas hay hasta incluso algo sutil, pero hay un giro en la estrategia económica del gobierno respecto a las últimas Sí. semanas. Por lo pronto, fíjate que aligeraron un poquito el apretón monetario, ¿no? Con los encajes, decimos, Sí, claro. bueno, eso, perdón, tampoco lo voy a celebrar tanto, no se sostenía más, eso era Bueno, está bien. un plancito para llegar a la elección y basta. Me sumo a lo que vos decís, Pancho, hubo cambios en materia económica que creo que hay que destacar, incluso algunos verbales que son importantes, y también hubo cambios en la estrategia política, la Sin foto con duda. los gobernadores, Sin duda. esto de no decirles más degenerados fiscales, me parece que todo eso Sí. va a sumar. Ahora, ojo con el tiempo, porque pasaron 2 años de gobierno, creo que Milei está absolutamente al tanto de esto, y, o sea, vos no podés estabilizar todo el tiempo durante 4 años. La Argentina Sí, en lo algún que momento pasa- va a tener que empezar a crecer. Sí. Lo que pasa, Pablo, ¿sabes cuál es la diferencia con estos 2 primeros años con los que se vienen a mi modo de ver? Que va a tener la fuerza Sí. parlamentaria para las reformas. Diálogo mediante. Sí. Ingresó sin ningún tipo de fuerza parlamentaria. Sí, estoy de acuerdo. Hoy las va a tener. Mira, yo hablé con algunos gobernadores. Todos me dijeron, vamos a acompañar a la reforma laboral. Es muy probable que la reforma laboral sea ley. Después vemos ¿Cómo sale? Cómo sale, ¿no? Desde que entra y sale puede haber modificación. Pero va a haber una nueva ley laboral en la Argentina el año que viene. Es muy probable que esto así sea. Y esto es un cambio de acuerdo. sustancial. Esto es un cambio sustancial, ¿no? Es un cambio sustancial y además es algo que, acordate de la Rúa y Flamarique, digamos. Claro. Es ponerle un cascabel a un gato complicado. Sí, La sí, reforma laboral en la sí, Argentina. sí. Si sale eso, independientemente de cómo salga, políticamente hablando, es algo fuerte. Sí, y después Sí. vendrá la reforma impositiva. Sí que sale, ¿no? Después vendrá la reforma impositiva y demás. Pero yo insisto, uno de los activos del gobierno es que enfrente no tiene a nadie. Tiene una posición muy desordenada. ¿Te puedo aumentar la apuesta? Dale. Te puedo aumentar la apuesta, no es que no tiene a nadie, tiene cada vez menos, porque obviamente el triunfo de Kicillof en la provincia desató todos los fantasmas en el oficialismo. Ahora el triunfo del oficialismo desata la pelea en la oposición, con lo cual... Pero además, Pablo,
tiene cada vez menos la oposición. Incluso los Verdad, gobernadores con los que tiene que interactuar para las reformas y para el presupuesto, muchos de ellos quedaron debilitados. Vienen Casi de una todo. derrota. Casi todo. Salvo- Puyaro, Yarlora, Nacho Claro. Torres, prácticamente Salvo todos. Silioto. Sanz, Claro. Sadir en Jujuy, prácticamente todos. Bueno, quedaron por eso, debilitados. eso también es relevante. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Por eso creo que el gobierno tiene una oportunidad fantástica de aquí en adelante. El tema es que no te puedes dormir en los laureles. No creo Sin que el duda. gobierno vaya a hacerlo, por otra parte. No estoy sugiriendo que lo está haciendo, que lo va a hacer. Me parece que tiene que tomar la oportunidad y aprovecharla correctamente. También creo que el gobierno tomó nota de esto. Y también hay otras cuestiones, ¿no? Hay que empezar a acumular reservas, hay que despejar la incertidumbre del resto del mercado, porque si no, cuando te acerques a otra elección y empiecen el revoleo de encuestas, vas a tener la misma corrida contra el peso. Sí, hoy el mercado, ¿cómo está, Pablito? Por último, agradeciéndote este tiempo. Hoy está chato, al menos hasta que yo empecé a hablar con ustedes, no había grandes novedades. Recordemos, Esteban, que la semana pasada fue espectacular y el mes pasado fue absolutamente espectacular para la bolsa porteña, para las acciones argentinas en Wall Street. El dólar también bajó un poco y el riesgo país bajó. Así que venimos de buenos días. ¿El dólar parece haber encontrado punto de referencia en 1400 y algo o no estoy diciendo cualquier cosa? Bueno, por ahora, recordemos que no está completamente desactivado el cepo, ¿no? Pero Claro. respecto a lo que venía en las últimas semanas, sí. Pablito, un lujo tenerte como siempre. Sí, Pablo Igualmente. Fernández Blanco, ok, sí, síganlo en Instagram, que suma 2 seguidores. Mirá cómo te hago. Mirá cómo te agradezco. Que- Che, yo estoy con poca bola. ¿Tuyo cómo es tu Instagram, Pancho? Fran Olivera OK 74. Sí, no, pero es muy difícil. Tenés que, Y bueno. tenés que ser más canchero para buscar algo más. Ya está, no puedo cambiar de Claro, caballo en el no, medio del pero río. eso- Ya está. Como un desastre. Ponele otro. ¿Cómo es, Pancho? Fran Olivera OK 74. No, muy difícil. Muy difícil. Bueno, vamos. ¿Quién está? ¿Está Jean Libar? Vamos con Jean Libar. No, tengo este informe, sí, de la cobertura de Jean Libar en Río de Janeiro. Dale, vamos.